Pero bueno, realmente es un curso súper desafiante y estamos muy contentas de poder estar acá arrancando. Veo mucha cara conocida de gente con la que nos hemos ido encontrando en distintos cursos. Y antes de arrancar la presentación, bueno, con toda esta cantidad de gente va a ser muy difícil hacer algo interactivo y algo de participación. Pero me gustaría pedirles que levantaran la mano aquellas personas que se han enfrentado a una situación de abuso sexual en su lugar de trabajo. Un montón, ¿no? Un montón. Está bien. Eso me parece que es importante porque, bueno, este curso, para alguna gente que ya ha hecho varios recorridos, como veo por acá, me parece que puede ser aprovechable para profundizar en los marcos conceptuales, para profundizar en las estrategias metodológicas y de intervención, justamente a la luz de la experiencia que ya vienen teniendo en la intervención en casos, en los distintos cursos que han hecho, y para que la gente que recién se incorpora a este tema y que no ha tenido abordajes de casos concretos, bueno, también es aprovechable el intercambio que se pueda generar entre ustedes mismos justamente para apoyarse en esos sentidos. Así que nada, aprovechar la herramienta y aprovechar la posibilidad del intercambio y de los foros que vamos a estar promoviendo. Un niño no miente y eso es algo que venimos tratando de repetir constantemente, ¿no? Y yo estaba pensando, bueno, para que un niño hable, para que un niño, niña o adolescente hable y relate una situación de abuso sexual, tiene que romper un montón de barreras. Y yo acá anotaba algunas de las que me venían a la cabeza, pero seguro hay muchas más que estas. La primera barrera es la lealtad con el abusador. La segunda barrera es la lealtad con la familia. ¿Cómo voy a hacer público algo que pasa dentro de mi familia? ¿Cómo voy a denunciar a mi papá? Las normas sociales, lo que le enseñamos a nuestros chiquilines, que la familia es lo primero, es el bien más preciado, que todo se arregla en casa. Eso lamentablemente lo seguimos transmitiendo. Esta idea que seguimos enseñando lamentablemente a los chiquilines desde los distintos ámbitos, que no hay que ser buchón, que no hay que ser alcahuete, que no hay que quemar al compañero, cuando en realidad deberíamos enseñarle todo lo contrario, ¿no? Que hay que denunciar, que hay que decir y que hay que hablar cuando hay una situación de injusticia, de violencia, de opresión, de sometimiento. Sin embargo, esta idea de no ser buchón está muy instalada, ¿no? Las representaciones sociales que tenemos sobre las cárceles. Y si yo lo denuncio, ¿qué va a pasar? ¿Mi padre va a ir preso a dónde? ¿Qué le van a hacer? Lo van a violar, ¿no? Es lo que todo el mundo dice. No quiero que le pase eso. La pérdida de control. Bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vida? Yo más o menos ya sé lo que está pasando. Ahora, si yo hablo, ¿qué va a pasar? Y si son gurises que acceden a los medios de comunicación, que seguramente lo sean, ahí van a ver varias posibilidades de lo que le puede pasar a un niño que habla cuando le pasan estas cosas. La vergüenza de hablar de sexualidad, porque ese es otro gran tema, otro gran escollo con el que seguimos luchando en esta sociedad, ¿no? De la educación sexual, de hablar de la sexualidad, de que la sexualidad deja de ser un tabú, un aspecto represivo, ¿no? o reprimido de la vida, el pudor, el tener que estar, ¿no? frente a un policía o a un médico o a una psicóloga teniendo que desplegar todo lo que pasó en esa situación, con su cuerpo, con sus partes íntimas, el miedo a que no le crean, el miedo a que lo dejen de querer y capaz que mis hermanos se enojan conmigo y ya no me quieren más porque estoy denunciando a mi papá o a mi padrastro o a mi tío. Y hablo en masculino porque el 89% de los abusadores sexuales en este país, de los que sabemos, ¿no? De los que se registran, son varones. La duda, ¿esto es abuso? La duda, ¿habré hecho algo mal yo? La duda, capaz que salí en toalla y no me di cuenta delante de mi padrastro y lo provoqué. La culpa, yo estoy acá y no salí corriendo, nunca dije que no. La culpa, yo acepté. La culpa, a veces me gustó.
porque los abusadores saben cómo generar respuestas fisiológicas. La culpa, yo solo quiero que termine, no quiero que mis padres se divorcien, no quiero que mi padrastro tal cosa, solo quiero que termine. La resignación, es así. Así fue siempre y así será. No hay otra posibilidad de escapar a este destino. Y las amenazas y la manipulación de los abusadores, ¿no? Bueno, todas estas son barreras por las que tienen que atravesar los gurises para decidir hablar. ¿Y qué les pasa a los gurises cuando hablan? Nosotros les preguntamos, ¿pero por qué no me lo dijiste antes? ¿Pero por qué no denunció? A mí me parece que esta chiquilina en realidad tiene otras intenciones con esto, ¿no? Si no lo hubiera contado antes. Entonces, bueno, para el arranque, ¿vos pasás ahí, Nati, o lo paso yo? ¿Sí? Para el arranque me parecía traer esta viñeta de Barudi. Barudi es un psiquiatra chileno, especialista en estos temas, que tiene varios textos, algunos están colgados. Este es del dolor invisible de la infancia. Y Barudi nos habla a los profesionales de la salud, pero podríamos decir a todos los profesionales que estamos involucrados en el trabajo con niños, y él nos alerta sobre esto, ¿no? Él dice que para que la terapia sea realmente un antídoto contra la violencia, los trabajadores de la salud comprometidos en la lucha por la no violencia, él lo da por sentado, ¿no? Pero no todos los profesionales estamos comprometidos en la lucha por la no violencia. Entonces esa es una primera condición, estar comprometidos en la lucha contra la no violencia. Tendremos que seguir reflexionando críticamente acerca de los riesgos de adherirnos a modelos verticalistas y profesionalizantes que medicalicen o psiquiatricen el sufrimiento de las víctimas y los comportamientos e ideologías de los victimarios. Entonces, esta idea de, bueno, este chiquilín está con síntomas, está con problemas, está generando problemas, bueno, que alguien lo vea y que alguien haga algo para que se lo resuelva. Y muchas veces la resolución con la que se encuentran muchos niños, niñas y adolescentes es una resolución que lo que tiende es a tapar el síntoma, ¿no? A silenciar el síntoma. Por eso decimos esto de psiquiatrizar o medicalizar el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual es de las peores cosas que podemos hacer. ¿Que los niños necesitan atención? Sí. ¿Que los niños a veces necesitan medicación? Sí. Pero eso tiene que ser en un contexto, eso tiene que ser con un diagnóstico y eso tiene que ser como parte de un proceso de tratamiento y terapéutico. Un niño que sufre abuso sexual y está medicado solamente y no recibe ninguna otra atención, está siendo doblemente victimizado. Y los comportamientos y las ideologías de los victimarios, que esto es una cosa que se va a trabajar en la segunda parte, de que sacarnos de la cabeza la idea de que los abusadores sexuales son enfermos psiquiátricos y son personas extrañas que excepcionalmente ejercen esa conducta tan monstruosa y espantosa. Lamentablemente no. Frente a la violencia no existe el ser imparcial. Bueno, yo estoy acá en el medio. Acá está la situación, acá está el abusador, acá está la abusada y yo estoy acá en el medio, objetivamente aplicando mis conocimientos profesionales. No. En la violencia o estás del lado de la persona que está sufriendo la injusticia, la vulneración de derechos humanos, o estás justificando a la persona que lo está ejerciendo. O sea, no hay medias tintas, no se puede estar entre San Juan y Mendoza, por decirlo de alguna manera. Es necesario, por eso decimos, profesionales comprometidos con la lucha contra la violencia. Eso es estar en una posición. Cuando digo estar en un lado, digo estar en una posición, posicionarme. Yo soy un profesional que defiende los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Yo soy un profesional que promuevo una vida libre de violencia. Y por lo tanto ahí no puedo estar mediando cuando hay una situación de violencia. No voy a mediar. Voy a proteger, voy a pedir justicia y voy a pedir reparación. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos frente a un hecho de injusticia social, como lo es las situaciones de abuso sexual, de violencia basada en género, de discriminación y abuso de poder y opresión. Y no existe el consentimiento. Esto también es otra cosa que me parece que es clave.
No existe el consentimiento cuando hablamos de una situación de abuso sexual, cuando hablamos de una situación donde una persona se encuentra sometida por una situación de desequilibrio de poder. Entonces, en la carpa de balizas no hubo consentimiento, porque la chica planteó que no consintió el tener relaciones sexuales con los 3 o 4 varones que estaban allí adentro, ¿no? Entonces no importa si entró, si no entró, si tomó alcohol, si dejó de tomar. No importa si tiene 14 años y ella dice que el señor de 45 es su novio y que quiere vivir con él y que quiere tener hijos con él, porque eso es una relación con una simetría de poder tan flagrante que rompe los ojos. Entonces, no existe el consentimiento cuando hay abuso sexual. No preguntemos si lo quiere, no lo quiere, si le gusta, no le gusta, si lo eligió, no lo eligió. Eso está totalmente fuera de discusión. Adelante. ¿En qué contexto estamos? Bueno, yo creo que estamos en un contexto de cuidado. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Si miramos 10, 15 años atrás, a hoy, la verdad que uno, como sociedad, ¿no? Nos tenemos que sentir realmente muy fortalecidos y fortalecidas por todo lo que hemos logrado, lo que hemos avanzado en términos de políticas, de programas, en términos de llenar este espacio para hablar de estos temas, los temas de abuso sexual y de violencia, que quizás hace 15 años atrás no reunías 20 personas, ¿no?, que les interesara estos temas, y hemos avanzado muchísimo. Pero no podemos perder de vista el contexto regional que se nos viene y en el que Uruguay tiene sus dignos representantes, que es ese contexto que lo que pretende es retroceder en la agenda de derechos. Es un contexto fuertemente conservador que pretende tirar, digamos, por la borda todos los avances que hemos conseguido como sociedades en cuanto a la visibilización y la defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, de distintos colectivos, los derechos de las personas LGTBI. Y ese movimiento conservador viene con la idea de restaurar el orden natural de las cosas. Había un orden natural de las cosas que era así. Las mujeres eran de determinada manera, los varones de determinada otra, el mundo se dividía en varones y mujeres, los niños le debían obediencia a sus padres y a todo debían decir que sí, los trapitos sucios se limpian en casa, la familia es lo más importante, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se rompió cuando se empezó a hablar de los derechos humanos también valen en casa y cuando se empezó a hablar de las distintas libertades que las personas tenemos y los derechos que tenemos a nuestra libertad sexual, a nuestra libertad identitaria, en fin. Pero hoy por hoy estamos en un contexto regional que eso se comienza a querer frenar y a querer volver a ese statu quo de esa estructura patriarcal, heteronormativa, adultocéntrica. Y en ese contexto nosotros hoy estamos operando. Y ese contexto es potente y es fuerte. Por lo tanto necesitamos, ¿no?, una contrapartida de resistencia y de no permitir que todos esos avances vuelvan hacia atrás, ¿no?, o perder todo lo conquistado. ¿Y por qué digo esto? Y bueno, porque empiezan a aparecer estas... Nos costó años entender y sobre todo conceptualizar la violencia de género. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos de violencia de género? ¿Por qué necesitamos una ley de violencia hacia las mujeres? ¿Por qué tenemos que hacer visible la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes? Cuando comprendimos eso, cuando comprendimos que venimos de una cultura milenaria donde las mujeres estamos en un lugar de opresión en relación a los varones y que eso es estructural y que no es un tema individual, de que yo como mujer, si me esfuerzo mucho, puedo estar y obtener los mismos privilegios y posibilidades, sino que es un tema estructural, empieza a venir
esta nueva onda de decir que la violencia no tiene género. Y es un discurso que empieza a aparecer. La violencia no tiene género, la violencia le ocurre a todo el mundo, ni una menos, ni uno menos, ¿no? Todos somos víctimas. Entonces ahí uno tiene que frenar ese contramovimiento. Porque es verdad que cualquier persona puede ser pasible de sufrir violencia, en su casa, en la calle, en su pareja, siendo niño, siendo niña, pero no podemos negar que existen determinadas estructuras sociales y culturales que diagraman relaciones de poder que generan que, por ejemplo, las mujeres o, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes seamos las principales víctimas de una violencia que está normatizada, estructurada, socialmente aceptada y naturalizada, ¿sí? O esta idea de las falsas denuncias. Esta idea de que en realidad de las 40.000 denuncias que hay sobre violencia doméstica, el 80% son falsas. Yo he escuchado y he leído esa clase de disparates, ¿no? Que no tienen ningún sustento, sin embargo, ustedes saben, ¿no?, que una mentira que se repite muchas veces se convierte en una verdad. Que la mayoría de las denuncias son falsas, que hoy las mujeres entran al sistema de justicia y como están tan empoderadas y tienen tantos derechos, tienen las de ganar. Y yo digo, ay, por favor, ¿no? La verdad que entrar al sistema de justicia con estos temas, todos y todas sabemos lo que significa. Las barreras que tenemos que tirar abajo para entrar al sistema de justicia, pedir protección para un niño, para un adolescente, para una mujer. Pero bueno, se reproduce esta idea. Y ojo, ¿no? Tené cuidado porque hay un síndrome, ¿se acuerdan del famoso síndrome de alienación parental? Otra vez se reaviva aquella idea que se intentó inocular en los años 2001, en el año 2001, aquella idea de que existe un síndrome de alienación parental que hace que algunas personas, pero en general siempre hablábamos de madres, le laven el cerebro a sus hijas e hijos para que inventen abusos que nunca existieron. Y para peor, también hay algunos profesionales de la psicología que ahora están sustentando una idea de que existe también una síndrome de falsas memorias o de recuerdos implantados. Entonces resulta que vos decís que te abusaron, pero en realidad no te abusaron. En realidad alguien te metió ese recuerdo en la cabeza. Son estas cosas descabelladas, pero que aparecen y que fundamentan y que lo que intentan es resistir, ¿no?, al avance de la defensa de los derechos humanos. Y tenemos que estar atentos y atentas a esas situaciones también. Porque además estas ideas las sustentan profesionales que ocupan lugares relevantes, que tienen cargos y que tienen grados. Entonces también tenemos que tener cuidado en eso. Siguiente. Los números nos hablan, ¿no? Aunque estos números no nos hablan de la realidad, porque ustedes saben que no conocemos la verdadera dimensión que tiene el abuso sexual o la violencia sexual en los niños, niñas y adolescentes. Pero UNICEF hizo un estudio en el 2017 y nos tira estos datos. 30 niños, niñas y adolescentes asesinados en 4 años por violencia intrafamiliar, ¿no? No por otras situaciones, por violencia intrafamiliar. 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes hasta 14 sufren violencia intrafamiliar. Entonces, si yo tengo 30 alumnos en mi clase, tengo que pensar que 15 sufren violencia intrafamiliar. Esos son los datos que nos dice UNICEF. Y si esos datos hay datos ocultos detrás de esos datos, no me quiero ni imaginar, ¿no? 7 de cada 10 mujeres uruguayas vivimos alguna forma de violencia basada en género. Y ahí no se contabiliza, no se midió la violencia sexual. Así que si a eso le agregamos la violencia sexual, tampoco quiero pensar en qué situaciones estamos las uruguayas. 475 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual en lo que el CIPIAB reporta. O sea, no estamos hablando del universo, estamos hablando solo
de las denuncias que llegan a los servicios especializados de INAU, que tienen convenio, o a los servicios de INAU que recepcionan, como la Línea Azul o como los centros los SED de los distintos departamentos, o eventualmente alguna institución que le reporta al CIPIAB. Este es un dato, un recorte. Las mutualistas el año pasado nos dieron el dato de que se detecta un caso por día en todo el conjunto de mutualistas. Es muy poco, pero nunca nos hubiésemos imaginado, porque ese dato no lo teníamos, que hay un caso por día de abuso sexual que se está detectando en este país. 200 embarazos infantiles forzados. Cuando decimos embarazos infantiles, decimos de niñas entre 10 y 14 años. 200 por año. Y que Uruguay tiene la mayor tasa de descarga de pornografía infantil online entre 10 países latinoamericanos estudiados. Así que sí tendremos personas que están descargando pornografía infantil. Siguiente. Estoy muy mal de tiempo, ¿no? 10 minutos. Bueno. Pasa un poquito, Natalia. Pasa esta. Pasa esta. Pasa. Otra. Y otra más. Bueno. ¿Cómo entender el abuso sexual? Como una forma de violencia. Cuando hablamos de violencia, hablamos de relaciones de sometimiento, de dominación y de opresión, donde la manifestación de ese relacionamiento puede ser la violencia física, puede ser la violencia psicológica o puede ser la violencia sexual. Pero la violencia no es el golpe, la violencia no es la violación, esa es una expresión y una manifestación de una violencia estructural que establece esas relaciones de dominación y de opresión. Cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando de una forma de violencia que produce daños muy intensos en la vida de la persona que lo sufre. Y toda situación de violencia sexual es cuando no hay consentimiento, cuando no hay libertad para consentir, cuando no hay relaciones de igualdad en donde las personas puedan estar en condiciones libremente de consentir ese acto. Hay un caso que yo lo hablo cada vez que estamos hablando de este tema, porque me parece que intento no revictimizar a la víctima, ¿no? Pero me parece que es un caso que es paradigmático en nuestro país, que es el caso del baño de Santa Teresa, en donde ¿alguien no sabe de lo que estoy hablando? ¿Del baño de Santa Teresa? No. Ese caso en realidad tiene dos aspectos que son brutales, ¿no? De cómo somos cómplices de la violencia sexual como sociedad y cómo promovemos la violencia sexual, porque eso fue una violación colectiva que ocurrió en un baño del camping de Santa Teresa, pero que no fue conceptualizada de esa manera. En España fue el caso de la manada, en Uruguay fue el caso del baño de Santa Teresa. Sin embargo, eso fue un caso que quedó como quedan las cosas siempre en este país. Bueno, pero ella entró. Bueno, pero ella se regaló. Bueno, pero ella, de alguna manera, ¿para qué se metió en ese lugar? Y sin embargo, ¿no? Esa gurisa estaba en una situación en la que no podía consentir libremente porque estaba intoxicada, no estaba en condiciones de dar su libertad, de su consentimiento sexual, ¿no? Y decir, bueno, sí, vamos a tener sexo con todos los varones de este baño, organícense por favor, ¿no? No fue eso. Sin embargo, esos varones, ¿qué sintieron? Esos varones, socialmente, culturalmente y por su educación, lamentablemente por la educación que les damos, sintieron que tenían que aprovechar la oportunidad que les daba Radio Sport, ¿no? Como se decía antes. Porque ¿cómo no vas a aprovechar una gurisa que se te regala? Porque si se te regala, está. ¿No? Entonces, esos varones ejercieron una violación colectiva. Y además de eso, la filmaron, ¿no? Entonces, ¿qué trastocamiento de la mirada respecto de lo que son los vínculos, la igualdad, la libertad sexual, que hasta filmás una cosa tan bestial como esa. Pero eso no quedó ahí.
Eso no quedó en un repudio generalizado en nuestro país, sino que eso quedó en una viralización en donde todo el mundo se pasaba el video, mirá esta loca lo que hizo, y además se merece lo que hizo. Porque una mujer que transgrede tanto los permisos que las mujeres tenemos, entonces que se jorobe. Ella se lo buscó, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar radicalmente. En eso tenemos que hacer una transformación radical de la educación que estamos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Radicalmente tenemos que cambiar esos conceptos. Nadie se merece ninguna forma de violencia. Y especialmente en lo relacionado a la violencia sexual de las mujeres, ese concepto está fuertemente establecido. A nadie se le ocurre decir que a mi vecino se merece que le hayan robado el auto porque el auto que tiene vale $80.000 y mire si en esta sociedad vas a andar con un auto de $80.000 ostentando frente a gente que no tiene nada. A nadie se le ocurre hacer ese razonamiento y decir que se lo merece. Lo que pedimos es más pena, más cárcel, ¿no? Sin embargo, sí decimos que las mujeres nos merecemos el abuso. Porque nos fuimos a un boliche con una pollera cortita por acá, nos metimos en el auto, los tipos que conocimos, y nos fuimos a la casa con él y con 3 amigos más, todos borrachos, en la fiesta, todos drogados, ¿no? Y ahí dijo que no, déjate de probar, ¿no? Bueno, ese es el cambio radical, ¿no? Esa es la transformación radical que tenemos que hacer para empezar a pensar en una sociedad libre de violencia. ¿Qué pasa en las situaciones de abuso sexual intrafamiliar? ¿Qué pasa cuando esto sucede, en el caso, cuando hay un niño o adolescente? Lo que sucede es que ese abusador va generando algunos autores hablan de una telaraña, ¿no? Va generando una situación en donde va metiendo a ese niño y a esa niña en situaciones abusivas. De manera tal que ese niño o esa niña no pueda dilucidar si está frente a una situación abusiva. Pero si además de eso, cuando el chiquilín tiene la oportunidad de salir de su casa y de interactuar en otras instituciones y no recibe información sobre lo que es el abuso sexual, por eso tenemos que prevenir el abuso sexual, hablar con los gurises de lo que es el abuso sexual, se va a perder esa oportunidad también de que desde el afuera le podamos dar herramientas para entender lo que está pasando ahí y tal vez lograr pedir ayuda. En general los abusos sexuales intrafamiliares empiezan cuando los niños son muy pequeños. Los primeros contactos abusivos, el armar, digamos, ese momento especial, ¿no? Empiezan cuando el niño es muy chiquito. Por eso siempre decimos, cuando un niño de 3, 4 años espontáneamente dice, cuenta, relata una situación de abuso sexual, hasta incluso la relata en términos como el que te está contando que el otro día fui con el abuelo al cine y a veces el abuelo cuando me lleva al baño me toca la pipita, ¿no? Y uno queda como, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Estará inventando? ¿Es un niño? ¿Entenderá lo que dice? Te lo está diciendo, ¿no? El chiquilín te cuenta lo que vive. Ese relato espontáneo es 100% fiable. Sin embargo, siempre se pone tela de juicio. Pero cuando los gurises son más grandes, se encuentran atrapados en esa dinámica abusiva, atrapados en esta cuestión de es nuestro juego especial, nadie va a entender esto que nosotros tenemos, pero esto es bueno, yo te quiero, vos me querés, esto no tiene nada de malo, todos los padres lo hacen, esto, solo estoy estudiando educación sexual, ¿no? Esa telaraña, y además después yo te compro lo que vos quieras, te hago regalos, se va generando, ¿no? Toda esa manipulación, ese chantaje emocional, el chantaje también con el afecto, con el cariño, estamos juntos, vos para mí sos diferente que todos tus hermanos, entre nosotros tenemos una sintonía diferente. Por eso es inusual el uso de la fuerza física, ¿no? En general no es necesario, el abusador no necesita el uso de la fuerza física, porque lo logra de esta manera.
Por eso genera tanta ambivalencia, porque el niño se libera de la situación abusiva, pero pierde todo lo que venía con esa relación abusiva. Los afectos, el cariño, el ponerlo en un lugar especial, el tener ciertos privilegios. Ustedes saben que el afecto para un niño es el 90% de sus necesidades de sobrevivencia, ¿no? El afecto del otro, la compañía, el cariño, el ser importante para otro. Y después, bueno, cuando empiezan las resistencias más fuertes ya aparecen otro tipo de amenazas, de chantajes. Si contás voy a ir preso, si contás nadie te va a creer, si contás van a decir que voy a decir que estás loca, voy a decir que vos provocaste, te van a matar al INAU, te voy a matar a tu madre, bueno, en fin, ¿no? Y eso va aumentando. Entonces, vean ustedes qué difícil que es para un niño que transita por toda esta situación, ¿en qué momento pide ayuda? Está muy difícil. Si no somos explícitos, si no somos directos, si no generamos trabajo directo sobre estos temas, es muy difícil que los gurises nos pidan ayuda. Profesora, mi padre me abusa. Es muy difícil. Sí lo expresan con los síntomas, con indicadores, que eso lo vamos a ver en el curso también, y ahí, ¿no? Ahí hay una gran oportunidad para poder agarrarnos de eso y empezar a ver, ¿no? Sospechar frente a un abuso es, creo yo, que un imperativo ético. Si se confirma o no se confirma, también es muy importante ese paso y ser muy rigurosos y que haya personas especializadas para ver si esa sospecha que yo tengo se confirma. Porque tampoco es que, bueno, todo es abuso, ¿no? No es la idea. Pero la idea es sospechemos. Sospechemos frente a determinados indicadores, planteémonos esa hipótesis. No solamente la hipótesis de que capaz que los padres se separaron, capaz que es porque el abuelo no sé qué, capaz que porque es un niño problemático. También planteémonos esta posibilidad, como para investigar y para hacer luego un diagnóstico confirmatorio, que no lo vamos a hacer nosotros como educadores, sino que lo van a hacer los equipos técnicos que tienen las herramientas especializadas para poder hacerlo. Sigue. Ya voy terminando, ¿verdad? ¿Cuál es la próxima? Seguí, 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 otra. Para cerrar, porque bueno, habría mucho para hablar, pero para cerrar algunas cosas que no debo hacer. Y esto en realidad está tomado de cosas que los gurises nos cuentan, que les ha pasado, que les han dicho. Entonces, 16 años, emergencia de una mutualista, la gurisa cuenta al psiquiatra que la atiende de guardia que su padre abusa de ella. Y el psiquiatra le dice, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Mirá que si mentís vas presa. Entonces ese es el modo diagnóstico que tenía este psiquiatra de saber si era verdad o mentira, ¿no? ¿Qué querés lograr con esto? Yo no quiero lograr nada, yo qué sé, ¿no? O sea, le ponemos la responsabilidad a la gurisa o al gurí. ¿Querés que tu padre vaya preso? ¿No? Bueno. Lo querés tener 14 años, 12 semanas de embarazo, novio de 40, lo querés tener 11 años, como me tocó atender este año pasado, 11 años, 12 semanas de embarazo, abuso sexual por parte de sus dos hermanos. ¿Lo querés tener? Le preguntaron. ¿Querés ver la ecografía? Mira, escuchá el corazoncito. ¿Por qué no le elegís un nombre? ¿No? Esas son las prácticas aberrantes y violentas y de violencia institucional que seguimos más allá de nuestras convicciones, de nuestras convicciones personales. La interrupción del embarazo es un imperativo ético cuando estamos hablando de un embarazo infantil forzado. O sea, jamás podemos preguntarle a una víctima lo que les tendrá. Cuando tiene 11 años. Es un disparate, es una práctica iatrogénica.
cuando tiene 11 años y le fue impuesta la violación y el embarazo, y por lo tanto la maternidad. Pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué no lo contaste antes? ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no salió corriendo? Me tocó atender también el caso de un chiquilín que fue abusado por un cura, por un sacerdote, entre los 14 y los 18 años. Hace mucho frío. No. ¿Quién tiene el poder del aire acondicionado? Ahí tenemos un ejemplo de poder, ¿viste? El que tiene el control nos somete a todos. No hay consentimiento. Lo último. Ni terapia del perdón, ni revinculación forzada, ni mediación. ¿Ah? Jamás. O sea, ni un paso atrás de eso. Nunca permitamos ni la terapia del perdón, ni la mediación entre un abusador y una abusada, ni, ¿qué otra cosa dije? La revinculación forzada. ¿Ah? ¿Qué es la terapia del perdón? Es un modelo de intervención que algunas instituciones usan, en donde en unos pocos meses generan una situación terapéutica en donde, bueno, creen y consideran que están dadas las condiciones para que el abusador arrepentido, quizás legítimamente arrepentido, le pida perdón al abusado.